Es un inmenso placer estar aquí dando la conferencia de cierre de estos 2 meses de eventos en los 60 años del CENDES. Yo tengo lazos fuertes con CENDES desde los años 70, o sea que en realidad yo estaba allí cuando CENDES era un instituto jovencito en pleno proceso de ayudar a entender los procesos de desarrollo. Bueno, ah, hoy les voy a hablar del rol crucial del conocimiento y las capacidades para aprovechar el paradigma actual. Estamos, por supuesto, en un cambio de paradigma y el mundo ha cambiado mucho en estos 60 años de actividad del CENDES. Ha cambiado en sus exigencias a las instituciones educativas que forman a los líderes de la sociedad, en las oportunidades de desarrollo para los países rezagados y en el modo como los gobiernos actúan para aprovechar esas oportunidades. El CENDES, como institución educativa y como centro de investigaciones sobre el desarrollo, se encuentra en el pleno centro de esos cambios. Y hoy yo les voy a hablar como colega practicante en ambos terrenos, en el terreno educativo y en el terreno de desarrollo sobre investigaciones, sí, investigaciones sobre el desarrollo. La charla tendrá 4 partes. Empiezo por las revoluciones tecnológicas y cambios sucesivos en los requisitos educativos. Luego, el Estado, educación y desarrollo, una relación siempre fuerte que ahora es más intensa. Nuevas condiciones para promover un modelo inclusivo. Obviamente, el problema de la desigualdad se ha convertido en un problema central en el capitalismo mundial. Y la diáspora venezolana y el acceso al conocimiento mundial, unas ideas sobre eso que quisiera compartir. Bueno, hemos tenido 5 grandes oleadas de desarrollo en los 240 años pasados, propulsadas por sucesivas revoluciones tecnológicas. Ese es el terreno en el que yo me muevo, estudiando la recurrencia en las revoluciones tecnológicas. Tenemos primero la revolución industrial, la introducción de máquinas, la estructura de fábricas y los canales. Eso era la Internet de la época. Luego, a partir de más o menos 1830, comienza la era del vapor, el carbón, el hierro y los ferrocarriles. A partir del 75 del siglo XIX, comienza la era del acero y la ingeniería pesada, eléctrica, química, civil y naval. Esa fue la época, la primera globalización. Y eso fue cuando Argentina, Australia, Sudáfrica, todo el continente, todo el sur del planeta pudo incorporarse gracias a los vapores que podían en 2 semanas subir alimentos del sur al norte en pleno invierno. Entonces, esa es una época que nos enseña mucho sobre el presente, que es la segunda globalización. A partir de 1908, con el modelo T de Ford, tenemos la era del automóvil, petróleo, petroquímica y la producción en masa. O sea, esto fue nuestro gran periodo de ser proveedores mundiales del petróleo. Estaba comentando antes que no estoy tan segura que haya sido tan bueno para el venezolano como emprendedor, pero en fin. Y a partir del 71, con el microprocesador, comienza la era de la tecnología y las telecomunicaciones que todavía estamos viviendo. En mi opinión, estamos más o menos a mitad de camino, no necesariamente en tiempo, pero en términos del uso de las tecnologías. Cada una de estas revoluciones cambia radicalmente el paradigma tecnoeconómico, así como el contexto y las oportunidades, tanto para personas como para empresas y, por supuesto, para países. Cada nuevo paradigma lleva una profunda transformación, un nuevo modo de producir, un nuevo modo de trabajar, un nuevo modo de viajar y comunicarse y un nuevo modo de vivir. Todos han cambiado las 4 cosas.
Y eso requiere, por supuesto, un conjunto distinto de conocimientos y habilidades a todos los niveles. Pero no hay determinismo tecnológico. La sociedad moldea su propio futuro, preparando a su gente con las habilidades necesarias, define cómo se desplegará cada revolución tecnológica. El nivel mínimo de educación requerido de toda la población se ha elevado con cada revolución. Por eso, incluso los años escolares obligatorios suben, la educación secundaria, la educación universitaria, la cantidad de personas que asisten a la educación universitaria, la continuación a partir de la universidad para el máster y para el doctorado, la cantidad de personas que llegan allí, todo eso ha ido subiendo con cada revolución tecnológica y el entrenamiento requerido también de los trabajadores especializados también ha cambiado con cada nuevo conjunto de tecnologías. El conocimiento y los modelos de comportamiento de los líderes han cambiado mientras que aumenta el número de personas y áreas requeridas. O sea, en cada uno de los terrenos y en cada uno de los niveles suben las exigencias en términos de conocimiento. Nos toca a nosotros moldear el rumbo de la revolución informática en nuestro país. Veamos entonces la relación Estado, educación y desarrollo, siempre intensificándose. Primero que nada, les quiero decir que ningún país en la historia ha dado el salto al desarrollo sin una promoción fuerte, clara e inteligente de la educación y la innovación por parte del Estado. En el siglo XIX, Estados Unidos y Alemania, en la primera globalización, le dieron enorme importancia a las universidades. Suecia y Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, dieron un enorme salto, Suecia sobre todo con los avances en la sociedad del bienestar, y Japón un salto industrial que lo llevó al segundo lugar. Corea y Noruega desde los años 70 han dado también un salto significativo. Noruega con toda su capacidad financiera gracias al petróleo, que a ellos sí les ha ido muy bien con eso. Y por supuesto China desde los 90 con una intensa inversión en infraestructura de educación y alta tecnología. Pero ninguno lo ha hecho sin un sector privado dinámico. La fórmula es educación más innovación, más Estado, más mercado, más acción concertada en el espacio global. O sea, todos esos elementos tienen que unirse para lograr dar un salto. El mejor futuro posible exige una universidad audaz y ágil. La universidad misma debe cambiar y ahora estamos hablando de esta revolución en particular. Una universidad abierta al aprendizaje a lo largo de la vida. Y eso debería significar que no importa, que la gente se debería poder inscribir en un curso sin tener que estar buscando un grado, sino simplemente el certificado de que atendió a ese un curso. Y eso le debería generar dinero a las universidades. Poder tener, acceder, abrir la puerta a la gente que está en el mundo productivo, ofreciendo flexibilidad e interdisciplinaridad. Otra cosa, la gente metida en esas carreras tubo, que no tienen posibilidades de ir a otros, que tiene mucho que ver con la universidad abierta, en ese sentido, a la educación abierta a lo que la persona quiera. Los lazos estrechos con la sociedad y con el mundo del trabajo y la innovación son importantísimos. Y por otra parte, los métodos de enseñanza también tienen que cambiar. Quizá esta idea de invertir el salón de clase donde la gente ve un video de la clase en casa y el salón es donde la gente se reúne con el profesor facilitador para discutir, para hacer problemas, para hacer proyectos, para la parte activa del aprendizaje. Hacerlo en el salón de clase con el profesor como facilitador. Promover participación de trabajo en equipo, importantísimo también. Estimular la investigación y los proyectos prácticos, porque de eso se trata ahora en la vida, no solamente de tener conocimientos, sino de aplicarlos.
enseñar a preguntar, no solamente a contestar y a evaluar respuestas alternativas, que es una de las cosas, claro, teniendo a Google uno tiene el conocimiento mundial disponible, pero ¿cómo evaluamos las respuestas? ¿Cómo evaluamos las diferentes opciones? Y por supuesto, empeñarse en la mejora continua. Un cambio significativo. Y por supuesto, esos son los retos que enfrenta esta generación de educadores. Sabemos ya que el rumbo de la tecnología mundial va a combinar lo digital con lo ambiental. Tenemos que abandonar el modelo de producción energointensivo y desperdiciador de materiales, y eso requerirá redefinir la buena vida. O sea, ¿cuál es el modelo? ¿Vamos a seguir con el modo de vida americano o vamos a crear uno quizá más parecido al europeo? Los europeos se están moviendo en esa dirección. Ese cambio va a ser una tarea constante tanto de consumidores como de productores, y los educadores tendrán un papel importante en adecuar su enseñanza a esas metas. Estos son tiempos para innovaciones institucionales y para la creación de visiones compartidas. Saben que siempre tenemos esta idea de la innovación como innovación tecnológica, y resulta que toda innovación tecnológica exige innovaciones institucionales, porque para poder aprovechar las tecnologías es necesario cambiar. Ustedes recordarán, algunos de ustedes que estaban allí, los intentos de computarizar los métodos burocráticos existentes. Fue una catástrofe, era peor. Entonces, eso, lo de las innovaciones institucionales, significa cambiar el rol y el modo de actuar del Estado. En los 60 y 70 tuvimos el Estado proteccionista. Desde los 80 hasta ahora, el Estado no interventor, el bendito libre mercado que tanto daño nos hizo como única cosa, bueno, sobre todo en América Latina, que destruyó la sustitución de importaciones antes de que se pudiera convertir. Nosotros tuvimos un poquito de tiempo, yo misma participé desde el Ministerio de Fomento tratando de salvar muchas empresas de la desaparición que era casi inevitable, perdiendo la protección. Pero eso se podría haber hecho en todos los demás países con más tiempo, con planificación. Así no fue. En todo caso, de ahora en adelante, el Estado promotor y direccionador de la inversión, de la innovación, de la dirección en la que se usa las revoluciones, la revolución tecnológica actual, que es la informática, todo lo que tiene que ver con Internet y la tecnología de la información y computadores y todo eso, lo digital. Y también está actualmente en gestión la próxima, que probablemente será biotecnología y materiales de alguna manera. Entonces, en realidad, la posibilidad de fundir esas dos cosas y de además aprovechar las necesidades ambientales como oportunidad y no como un problema o un dolor de cabeza, como la apertura de nuevas oportunidades de tecnología, gracias a que la demanda se va a ir moviendo en esa dirección y los diferentes estados van a reglamentar en esa dirección también. Esto significa que se está abriendo una nueva época, cada vez más basada en el conocimiento y la tecnología, y con un Estado que apoya esa nueva época. Veamos entonces cuáles serían las nuevas condiciones para promover ese modelo inclusivo que yo llamo un modelo dual. Primero que nada, quiero presentarles un poco cómo es que estoy viendo la estrategia de desarrollo incluyente para Latinoamérica, un modelo dual integrado con procesos convergentes de crecimiento e innovación sustentables. Les tengo que advertir que yo pienso que ya lo que es la industria de fabricación en lo esencial está en Asia y se va a quedar en Asia porque los costos de mano de obra, incluso la cultura, están trabajando 50 horas por semana en condiciones que incluso para nosotros parecen fuertes, inalcanzables. Pero
al mismo tiempo, las tecnologías ahora han abierto un abanico de posibilidades que va desde las materias primas hasta los servicios, transformando absolutamente todas las actividades. Y ocurre que muchos de los productos manufacturados ensamblados, digamos, y eso incluye por un lado textil vestido y por el otro todo lo que es productos, ensamblajes del hogar y el automóvil y todo eso, ah, están ahora hipersegmentados de tal forma que hay un segmento commodity, que es la gran mayoría, pero hay todavía muchos nichos posibles, pero los productos tipo televisores, todo eso, eso ya es commodity, eso es lo que ahora es problemático desde el punto de vista de rentabilidad, que es muy estrecha. Entonces veamos lo que ocurre en un mundo donde quizás podríamos especializarnos en agregarle tecnología a los recursos naturales y a los servicios. Entonces, podríamos tener unos sectores remolque del crecimiento, redes productivas alrededor de los recursos naturales constantemente modernizadas, que generarían las tecnologías competitivas para los mercados globales. Y por otra parte, economías locales especializadas e interconectadas, logrando el desarrollo diferenciado de cada rincón del territorio basado en la vocación productiva local identificada o promovida para el mercado interno o para la exportación y apoyado en acceso pleno a Internet. Obviamente eso es una condición sine qua non. Internet tiene que llegar hasta todo rincón. El que no tenga Internet no puede participar en este tipo de cosas. Pero es muy importante que los gobiernos locales ahora deberían tener condiciones, o sea, un rol en el desarrollo de su zona que hasta ahora no venían teniendo. O sea, siempre habíamos pensado en estrategias nacionales que afectaban las localidades, pero no necesariamente la idea de que cada municipalidad, cada alcaldía tiene que ser también una agencia de desarrollo. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de estos sectores remolque? Bueno, el crecimiento y la generación de divisas fundamentalmente. Y el objetivo de estas otras economías, elevar la calidad de vida de todos los habitantes urbanos y rurales, porque obviamente no solamente en el campo, lo que hoy en día son los barrios, todo lo que es ese montón de gente que se vino a las ciudades a conseguir empleo y terminó en la economía informal, ahora tendríamos que buscar maneras de crear una formalización, no necesariamente de esas actividades, sino de las que se puedan encontrar haciendo un esfuerzo serio de identificarlas. Y en el medio, el Estado promotor, activo, financiador y facilitador de consensos y de iniciativas locales con políticas diferenciadas, capital humano, fondos, infraestructura, etcétera. O sea, todas las cosas que tienen que ver con la educación, entre otras, y por supuesto el financiamiento de esas actividades. Ahora, ¿por qué es factible un modelo como este, combinando empresas gigantes y grandes con pequeñas y mínimas? Porque los mercados están hipersegmentados, desde mercados masivos para commodities, como las mencionaba antes, hasta múltiples nichos especializados. Porque las posibilidades de innovación tecnológica en todos los sectores, desde los recursos naturales hasta los servicios y en cada eslabón de las cadenas de valor, se puede ahora innovar. El comercio y la información en plataformas web para compradores y vendedores, desde grandes hasta pequeñas cantidades. La disponibilidad de transporte para todas las escalas, desde barcos gigantes para containers hasta servicios postales y courier a precios razonables, considerando que esas cosas que se venden en pequeñas cantidades se venden con un margen de ganancia relativamente grande. La posibilidad de formar redes para compartir costos locales o globales para innovación, entrenamiento, estudios de mercado, etcétera. La factibilidad del apoyo a distancia de socios, consultores, universidades, empresas compradoras, etcétera. Yo pienso que nosotros podríamos montar una red de consultores con la diáspora para identificar mercados, para hacer una cantidad de cosas que sería útil tener en el extranjero para facilitar un futuro.
Y el éxito dependerá de lograr aprovechar las nuevas condiciones, por supuesto. Y en un mundo de cambio constante son esenciales los sistemas de formación e innovación como redes de colaboración y apoyo. En verdad, lo que ocurre con los sistemas de innovación es que las redes de empresas productoras, eh, ojalá que actúen en redes y no de manera aislada, se apoyan también en las universidades, en los laboratorios de investigación, en las empresas de consultoría, las empresas de ingeniería, servicios técnicos de diferente nivel de especialización. Muchos de estos son lo que se puede llamar empresas pequeñas intensivas en conocimiento o EPICs. La calidad y especialización de las redes de apoyo definen la competitividad y atracción del espacio nacional o regional. Promoverlas y fortalecerlas es crucial para el éxito en el desarrollo. Ahora, quizá ustedes se preguntarán por qué estas oportunidades para pequeñas empresas, por qué son múltiples y cómo son múltiples. Claro, las pymes tradicionales y las EPIC son muy distintas y necesitan apoyos diferentes. ¿Cuáles son las condiciones favorables a las pymes y a las microempresas? Bueno, la posibilidad de usar Internet, las plataformas y redes de cooperación, las tiendas especializadas en todo el mundo vendiendo cosas orgánicas, no sé cuánto, todas esas cosas que ahora se ven incluso en nuestros países también, pero el mundo entero está en eso. Demanda de nichos, aun si están dispersos, transporte de pequeñas cantidades a costo razonable, como mencioné antes, demanda creciente de servicios personales, salud, entrenamiento, etc. Eso significa que se requieren leyes inteligentes y apoyo técnico y financiero para crear una multitud de pymes rentables y empleadoras en todo el territorio. Yo sé que nosotros no podemos estar esperando que este gobierno haga leyes inteligentes, pero si entendemos cuál es el problema y cuáles son los requisitos, bueno, a lo mejor podemos encontrar maneras antes de que tengamos la oportunidad de hacer una transformación más profunda. Las condiciones favorables a las EPICs, que son esas empresas pequeñas intensivas en conocimiento, esas son la infraestructura técnica de la economía hoy en día. Proveen los servicios especializados de las empresas grandes en software, biotecnología, pruebas de laboratorio, etcétera. Y los inversionistas extranjeros, cuando vienen, prefieren que haya esos servicios. Hay una gran facilidad de exportación de esos mismos servicios internacionalmente. Sé que hay venezolanos haciéndolo desde Venezuela. Ahora, hay una condición muy peculiar de las EPICs. Tienen ingresos muy irregulares, como toda empresa de consultoría, mucho capital humano y poco capital físico, con lo cual los bancos no les prestan dinero tan fácilmente, porque no tienen con qué dar garantías. Entonces se requieren formas imaginativas de darles apoyo financiero adecuado. Por último, entonces, lo de la diáspora. La reconstrucción de la economía venezolana va a requerir el máximo esfuerzo y mucho conocimiento. Habrá que fijar un rumbo claro para el país, garantizar la educación requerida, aprovechar al máximo a la diáspora e incorporar a toda la población a través de preparación constante. Y les tocará a las universidades tomar el liderazgo, apoyando al mundo productivo y ayudando a adecuar toda la estructura educativa. Como ustedes saben, habemos más de 2 millones de graduados universitarios venezolanos en múltiples países. Si pensamos en términos del capital humano local y emigrado, vemos que hay la posibilidad, con un estrecho contacto, de tener acceso mundial privilegiado al conocimiento y a contactos. Los contactos personales son importantísimos, casi con cualquier cosa especial que uno quiera hacer. Y la información sobre los requerimientos del país, pues la conocen, la pueden conocer si se interesan en ello, el capital humano local. Y esta posibilidad de interacción se hace muy importante. Establecer una red de fuertes vínculos desde ahora es vital para poder contar con la diáspora para la reconstrucción futura.
No necesariamente que la gente vuelva, pero que haya una red mundial de apoyo es importantísima y los que vuelvan, fantástico. El CENDES, como centro especializado precisamente en el desarrollo, tiene un papel clave que cumplir. Las ideas tradicionales respondían a la oportunidad de la producción en masa centrada en la fabricación por ensamblaje. Con la revolución de la información, las condiciones han cambiado radicalmente y eso exige cambio también en las teorías. Además de qué producir, ahora importan el cómo y el quién y con qué tecnologías. No es tan simple como antes. De ahora en adelante, no habrá estrategia de desarrollo exitosa que no sea una estrategia tecnológica. Y la calidad, idoneidad y cobertura de la educación en cada país, junto con el acceso al conocimiento mundial, definirán las posibilidades de avance económico, tecnológico y social. Le tocará al CENDES asumir un rol estelar en la formación para el desarrollo en el nuevo contexto. Les deseo mucho éxito. Muchas gracias. Y cuenten conmigo. Muchísimas gracias, Carlota, por esa extraordinaria conferencia y además el hecho de haberla hecho pensando en el CENDE, pensando en nosotros. Eso es algo que te agradecemos profundamente. Nos da muchos elementos para reflexionar. Entonces ahora vamos a nuestro comentarista, que es Rafael Fuentes. Y a ver, vamos a decir, Rafael es ejecutivo senior de la Vicepresidencia de Conocimiento de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, desde hace casi 20 años. Es ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar, con maestrías duales en Ingeniería, Desarrollo Tecnológico y Ciencias Políticas en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, y tiene maestría de Finanzas en el IESA. Ha trabajado en Interalumina, en Intevep, con ICI y en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde fue viceministro. Bueno, ha sido invitado como conferencista en múltiples oportunidades en instituciones nacionales e internacionales. Bueno, Rafael, qué alegría tenerte acá y muchas gracias por aceptar esta invitación. Y será un gusto oír tus comentarios sobre la preciosa conferencia de Carlota. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a Consuelo, a Tetelo, querida. Por supuesto, quería agradecer al doctor Carlos Walter del CENDES por esta invitación, al equipo, este equipo maravilloso que mencionaste, Tetelo, donde está Francisco Velasco, con otros colaboradores como Zulay Poggi y querida Rosita Celi, a quien amo y adoro de toda la vida. Y por supuesto a una cantidad de amigos que veo que están conectados, que hemos compartido en momentos muy, muy importantes en nuestra vida profesional. Para mí es un enorme honor conversar con ustedes hoy, en atención a estos 60 años del CENDES, y por supuesto un honor comentar esta maravillosa conferencia de Carlota que siempre nos ilumina y nos motiva. Y tuve rato pensando qué podría decir de las diferentes complejidades que menciona Carlota. Y la verdad es que siempre la he tenido como marco de acción, tanto ética como técnica. Y en este particular voy a referirme exclusivamente a esta cosa tan complicada que son los cambios en la universidad y los cambios en las metodologías de enseñanza. Conversación que tenía Karina Castillo con el profesor Silento al principio, en el previo de esta charla sobre qué está pasando y cómo entender este universo nuevo de la universidad. Entonces, voy a comenzar como mencionando que voy a ver estos cambios en la universidad y la metodología en tres maneras. El primero es en el cambio sustancial que tiene que ver en la innovación, que significa reinventarnos a nosotros mismos continuamente, como comentaba Carlota en su conferencia. El segundo punto va a ser la innovación, que significa transformar nuestras clases, adaptarlas al nuevo paradigma, pero adicionalmente
adaptarla a nuevos públicos objetivos que están allí y finalmente la innovación institucional que requiere para darle sostenibilidad a estos cambios y a la universidad en el futuro. Comenzando entonces por la innovación como una manera de reinventarnos continuamente, eh, parto por decir que lo que hemos aprendido en estos años difíciles, ha sido vasto y doloroso, especialmente en las áreas donde tenemos que adaptarnos para cambiar y sobrevivir. Han mermado ingresos, oportunidades y acceso a fuentes de información. Aquel modelo que vimos florecer y quisimos emular de invertir en un primer periodo de nuestra vida para luego emular y florecer en un segundo periodo de nuestra vida, digamos, un primer periodo académico, profesional, donde desarrollaríamos nuestras habilidades y conocimientos necesarios para posteriormente, a partir de este aprendizaje, un segundo periodo de desarrollo basado en estos aprendizajes, capitalizar esta identidad y desarrollar todo nuestro potencial para contribuir con la sociedad, con nosotros. Todo esto, este modelo de 2 fases ha dejado de estar vigente. Este modelo ha estado presente en todos nosotros por décadas, es como nuestro marco conceptual. De lo contrario, ¿cómo podemos explicar hacer un doctorado eh, que nos cuesta sangre, sudor y lágrimas para luego sacarle el jugo en la vida profesional, docente o de investigación y descubrir todos estos caminos y esta satisfacción que nos da y llenarnos de reconocimiento en este segundo periodo de vida? Bueno, todo esto que creo que aprendimos durante estos últimos 20 o 30 años es muy probable que ya no esté vigente, que aquellos conocimientos ya sean obsoletos, salvo en excepciones como Carlota, que 20 años antes de decir lo que va a pasar, nos decía que va a pasar en 20 años después, pero son otro tipo de habilidades que obviamente nos tiene Carlota acostumbrados, pero en el caso nuestro, estos conocimientos probablemente estén bastante obsoletos. Y es porque el cambio, fíjense, por ejemplo, cuando estábamos pequeños, todo era un cambio. Cambiaba nuestro cuerpo, cambiaba nuestro colegio, cambiaban nuestros amigos, las materias, eh, nuestra personalidad, el carácter, todo cambiaba. Era un flujo continuo de cambio. Cuando pasamos los 50 años de edad, estamos estresados y queremos estabilidad. Deseamos que nos dejen tranquilos para poder pensar y resolver bien nuestro trabajo. Tenemos los amigos que queremos y con los que tenemos ya son suficientes. Pero este siglo XXI, la estabilidad es un lujo. Tener un mismo trabajo, hacer lo que hacíamos desde hace años, ya no es posible. Cada día nuestro trabajo nos exige ubicar nuevos caminos, conseguir nuevos datos para tomar mejores decisiones. Si te resistes en continuar dentro de tu espacio de confort, muy pronto te quedas atrás. Si a eso le agregamos el aislamiento de no tener acceso a fuentes de información nuevas, confiables, y me refiero a ese mar de desinformación e información tóxica que nos atosiga día a día, nos exige invertir tiempo y recursos para ser selectivos en lo que vemos y escuchamos, entonces nos damos cuenta del tamaño del reto. De manera que o cambiamos o nos quedamos atrás. La buena noticia es que estamos a tiempo y siempre es posible reinventarse. Según el filósofo Yuval Noah Harari, la inteligencia emocional y la capacidad de adaptarnos a los cambios con un balance integral son las competencias fundamentales para reinventarnos en este siglo XXI. Es la manera que, a su juicio, nos permitirá continuar cambiando a lo largo de toda nuestra vida, aprendiendo y reinventándonos una y otra vez. Así paso entonces a mi segunda parte, que es cómo innovar y cómo transformar nuestras clases y nuestros públicos objetivos. Una de las maneras de reinventarnos y adaptarnos al nuevo paradigma es transformando nuestras clases y enfocándonos en un nuevo público objetivo. Y la mejor manera de hacerlo es recordando e imitando a los profesores que nos han marcado nuestra vida. Por ejemplo, ese como Raúl Esteves, a quien le copio su cachucha y está por ahí presente, ese que hizo fuertes vínculos con nosotros y podía identificar nuestras lagunas y motivarnos para superarlas. Ese o esa profesora que hacía hincapié en las competencias que nos enseñaba y menos en los contenidos que teníamos que memorizar. Ese o esa profesora que nos motivaba con proyectos que veníamos
que veíamos que tenían utilidad, que resolvían situaciones, que creaban valor para alguien, que nos exigían nuestro esfuerzo y concentración para resolver aquellos retos que nos parecían infranqueables. Las tecnologías de información y comunicación de este nuevo paradigma, aplicadas a la educación, empoderan a este tipo de profesores que utilizan las clases para hacer puentes, vínculos con sus estudiantes y a través de las modalidades presenciales, híbridas o online, pueden grabar sus clases metodológicamente y de contenido y utilizarlas en las clases para resolver dudas y acompañar los proyectos y las soluciones. Entonces, es un buen momento para pensar, todos ustedes que están allí escuchándonos, a partir de las clases que damos o los servicios de conocimiento que ofrecemos, ¿qué parte del conocimiento que impartimos es trascendente y atemporal? ¿Qué parte del conocimiento que impartimos es transitorio y adaptativo? ¿Qué parte del conocimiento que impartimos es reutilizable en proyectos ante retos específicos? Y focalizar estas preguntas orientadas a unos públicos objetivos que están allá afuera urgidos de esta crisis, en esta crisis estructural de capital humano. Por ejemplo, crear cursos de capacitación y talleres para empleados e instituciones públicas. En Venezuela hay más de 2 millones de empleados públicos, mucho más, pero que además están desde el nivel nacional, regional, estatal y ahora en alcaldías. Pero hay más de 20 millones de empleados públicos en la región. Y podemos crear, como nuestro conocimiento, podemos crear temas que estén atención, que van desde temas como atención al ciudadano, automatización de procesos, mejores decisiones institucionales, análisis y evaluación de proyectos públicos, evaluaciones de impacto, etc. Como ejemplo, en la Universidad de Oxford hay un programa de evaluación de proyectos públicos, los cuales permiten que aquellos que hacen el diplomado puedan ser partícipes en la toma de decisiones en la institución pública que esté. Y resulta que 9 de cada 10 proyectos públicos se retrasan, no importa que sea en Japón o sea en Latinoamérica. Se retrasan y cuestan la mayoría el doble, se retrasan la mayoría el doble del tiempo, etc. Entonces, tener las herramientas para poder hacer análisis de proyectos, análisis de costos, análisis de procesos, etcétera, es una de las competencias fundamentales que están ahorita en una gran demanda pública. Crear talleres y cursos, por ejemplo, para profesores de primaria, secundaria, bachillerato y técnicos y universitarios. En Venezuela tenemos más de 4 millones de profesores que sabemos las condiciones y circunstancias en que están, y hay más de 60 millones en la región. Entonces, pensar en crear contenidos que puedan apoyar este segmento es fundamental. Por ejemplo, hace unos años hicimos con la Universidad Simón Bolívar, la UCAP, la Metropolitana y la Central, unos contenidos dentro de un diplomado que fusionó en la Simón Bolívar que llamamos para los profesores de bachillerato de las escuelas del programa PIO, que son profesores de los barrios circundantes de Caracas. Allí, conjuntamente con un enorme equipo, logramos crear contenidos en física, química, matemática, literatura, biología, del más alto nivel posible. Y cada uno de estos profesores pudo tener un programa que cerraba, un diplomado que duró alrededor de 9 meses y terminaba en un campus virtual conjuntamente con 100 profesores de Argentina y 100 profesores de Uruguay y 100 profesores venezolanos. Hicimos este trabajo maravilloso y lamento que no podamos tener la institucionalidad que permita capturar esos cursos y poder ponerlos, publicarlos y tomar eso como una manera, como una vitrina para profesores en el resto del país y en el resto de la región. Otro segmento que, digamos, menos eh, urgido, o mejor dicho, tan urgido como estos, pero digamos que ha sido más tradicionalmente involucrado es el de los emprendedores e innovadores, empresarios en general, en que en Venezuela tenemos enorme cantidad de emprendedores que están en esa fase de emprendimiento de sobrevivencia, ¿no? De alimentos, etcétera, y mucho menos en aquellos
productos o spin-off o empresas que generan productos más elaborados en tecnología y conocimiento. Pues igual, esta enorme cantidad de personas en Venezuela y en el resto de la región requieren de procesos también más automatizados, requieren de soluciones ingenieriles, de más capacidad de innovación, de mejora continua, de análisis de mercado, etcétera. Allí también ese conocimiento que podemos preparar y de construir para ellos es enorme el potencial que está allí. Y finalmente, crear lo que ahorita está en, digamos, en caliente, ¿no? Que es todos aquellos cursos y de formación para técnicos y científicos de datos, de digitalización, de machine learning, de inteligencia artificial, del uso de big data para inteligencia de negocios y redes particularmente sectoriales en diferentes sectores. Estas carreras tienen un altísimo costo a nivel internacional y el acceso es bastante restringido. Ahí tenemos una enorme oportunidad de crear una alternativa de cursos en el país. Y voy a dar un ejemplo. Actualmente está abierta las inscripciones de un curso de la Universidad de Buenos Aires, en su programa de formación multidisciplinaria de inteligencia artificial, que puedes tomar o de 150 horas o de 500 horas, para formación teórico-práctica en un campus virtual autogestionable con tutorías, clases sincrónicas y clases asincrónicas. Para los que estén interesados, está abierta las inscripciones hasta el 31 de diciembre. Bueno, pero esa oportunidad que está allí es enorme, la posibilidad que nosotros pudiéramos hacer cosas con nuestra gente, con nuestras capacidades, que eso no se quedan atrás. De manera que ya paso para finalizar el último segmento que viene siendo la innovación institucional para la sostenibilidad de la universidad, ¿no? Todas estas innovaciones a las que me he referido, haciendo una especie de suma a lo que Carlota hizo con esa introducción, eh, de reinventarse a sí mismo, de transformar nuestras clases, de lograr dar mejores servicios de conocimiento, son posibles si logramos un marco institucional adecuado. Precisamente esa falta, ese diplomado para profesores de bachillerato no ha podido tener continuidad porque no hay una institucionalidad posible que permita darle continuidad a eso, de ofrecerlo, etc. Entonces, además de facilitar la coordinación de las acciones como un ente promotor del conocimiento, eh, articulado con estos diferentes sectores del país, la universidad tiene un enorme potencial allí para trabajar y, como decía Carlota, en la medida de nuestras posibilidades, sin esperar que todo cambie para el momento adecuado a hacerlo, ¿no? Sino ir preparándonos con toda la posibilidad, las capacidades que tengamos. Como un ejemplo, pensemos por un momento en la red de que hablaba Carlota, esas redes, pero ahora pensemos en la red de empresas químicas y petroquímicas que hay en el país. Pensando en ese modelo dual precisamente, donde tenemos una universidad que podría tener influencia a sus niveles de empresas locomotoras, esas empresas remolque que llevan adelante servicios técnicos, laboratorios, etcétera, y pudiéramos allí dar servicios de ese tipo. O luego en la parte de abajo, las pymes y las EPICs que podrían dar servicios locales a comunidades y empresas pyme en la parte básica, en donde generan empleo y sustento básico. Y en el intermedio, el CENDES como una gran institución capaz de crear los white papers y las políticas públicas que permitan articular de una manera competitiva y con equidad esa relación en esos dos mundos. Allí se requiere de gente que conozca ese mundo, del mundo técnico, del mundo industrial, del mundo empresarial, en este caso petroquímico, y del mundo que está abajo en la pequeña y mediana empresa. Esto no solo es posible, sino que ya se hicieron importantes esfuerzos con los profesores de Alexis Mercado y Arnoldo Pirela, que precisamente tomaron este grupo de empresas y desarrollaron diagnósticos, desarrollaron procesos, desarrollaron servicios de conocimiento que han sido muy útiles y que han sido bien utilizados por esta empresa. Lo mismo está pasando, por ejemplo, con el sector hidráulico, el manejo del sector hídrico, agua y sistema de oleoducto, de acueductos, etcétera, con el profesor José María de Viana, con un grupo de otros profesores de la UNIMED en el IESA, en donde están formando una cantidad de personas con un conocimiento práctico aplicado. Lo mismo podríamos hacer para desarrollar cursos en redes eléctricas, en biotecnología, en tecnología de alimentos, en digitalización,
en Machine Learning, como ya dije antes, y sobre todo en ciencias médicas y asistencia de salud social, en donde ya hay gente, ONGs, asociadas a la Facultad de Medicina de la Universidad Central, que hace con profesionales egresados de la UCAP y de la UNIMED enormes esfuerzos en la distribución técnica de mejores servicios de salud para los hospitales públicos en Venezuela. Ya para finalizar, creo que solamente como conclusión podemos hablar que la verdadera innovación institucional será aquella que ofrezca el sistema de compensaciones e incentivos que pueda gestionar la oferta académica, las mejores opciones de todas las modalidades y articularla a un público que está allá afuera y espera ansioso que un profesor de la calidad de los que están escuchando aquí hoy le ofrezca su mejor clase en el tema de su preferencia, le ofrezca un servicio de conocimiento técnico a su empresa o a las instituciones que esperan una mejor política pública que le incentive para la competitividad y la equidad, siendo un aprendizaje continuo, masivo, a bajo costo, sin importar la edad, para aprovechar lo que nos ha urgido Carlota hoy aquí en este 60 aniversario del CENDES, de prepararnos todos con todas nuestras fortalezas y debilidades para afrontar con éxito la ventana de oportunidades que la tenemos frente a nosotros. Muchísimas gracias.